Abran su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 13. En esta mañana quisiera compartirle un tema que lo he titulado La esperanza en Cristo. En este tiempo en que estamos viviendo es tiempo difícil, tiempo donde una pandemia como el coronavirus, el COVID-19, está causando muchas muertes a nivel mundial. Dicha pandemia, según dice, que se originó en la comunidad de China llamada Wuhan, y esta peste ha avanzado ligeramente por todo China, Medio Oriente, Europa, la América Latina y el resto del mundo. Cada vez el número de infectados van aumentando y el índice de mortalidad a nivel mundial también. Pero todo esto que está sucediendo, ¿cómo debemos de interpretarle a la luz de las Sagradas Escrituras? ¿Acaso la soberanía de Dios ha caducado? ¿Acaso la soberanía de Dios se ha terminado? Todo lo contrario. Por eso quiero invitarte a que podamos leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo del 7 al 13. Y vamos a ir meditando sobre este pasaje. Jesucristo estaba conversando, platicando con sus discípulos acerca de los últimos días, de cuándo iba a ser la venida de Él mismo, su segunda venida. Él estaba conversando, dando tips, y los discípulos le preguntaban, bueno, ¿cómo nos vamos a enterar que esto va a suceder? ¿Cómo nos vamos a enterar que nuevamente vas a venir? Y que estamos ya prácticamente en los últimos tiempos. Y es en ese momento en que Jesús comienza a revelarle ciertas cosas que hoy para nosotros como iglesia debemos de tenerla presente. En el versículo 10 dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Estos son los indicios. Estos son indicios que están mostrando que pronto Cristo viene. ¿Acaso no ha habido guerras en diferentes partes del mundo? Tanto guerras convencionales como también guerra económica. No se han enfrentado en el 2019 y en lo que va a 2020 potencia como en la guerra económica entre Estados Unidos y China. No ha habido la guerra económica entre Estados Unidos y la Unión Europea, Estados Unidos y América Latina. Son guerras económicas. Y Jesucristo ya la había mencionado, ya había profetizado esto. Otro punto que también menciona Jesucristo, dice, y habrá grandes terremotos. Oh, mis queridos hermanos, México ha sido uno de los países que más terremotos, más fuerte ha tenido. Terremoto en el año 1957. En el año también, en la de 1985. Y el último terremoto que fue justamente en el año 2017. Déjame comentarte un poco. Por cuestión de que tenía que tener una cita yo en el consulado argentino. Justamente la cita me lo dieron 2 días después del terremoto. Y yo tuve que viajar al consulado argentino para retirar mi pasaporte que se estaba por vencer. Yo anteriormente a esta visita a la Ciudad de México, cuando yo llegué a México, yo radiqué en la Ciudad de México, yo radiqué en el Distrito Federal. Mis primeros 5 años fue radicar en el Distrito Federal, y es una mega ciudad, tremenda, es una vida muy acelerada, continuamente.
Pero cuando llegué a la Ciudad de México me impactó ver a la gente de la Ciudad de México. No solamente ver que parecía un lugar de guerra posterior a la guerra. ¿Por qué? Porque se veían los edificios caídos. Pero lo que más me impactó ver a la gente, que la gente no era la gente que caminaba de destino a su trabajo rápido, apurado. No, era una gente que directamente estaba caminando con la cabeza agacha, sin esperanza, traumada por la situación del terremoto. Hablaba con la gente del consulado argentino, y porque ellos estaban prácticamente también en Paseo de Reforma, y yo le mencionaba y le decía a ellos cómo ellos habían vivido toda esta experiencia en el terremoto. Ellos me comentaban que prácticamente fue algo tremendo. Es más, me comentaban que posteriormente hubo réplica y muchas veces mucha gente en la réplica se tiraron, se suicidaron, no pretendían bajar por la escalera. Si estaban en el segundo piso, se tiraban desde el segundo piso. Hemos vivido tiempos difíciles en el 2017. No se hable de lo que pasó en Haití en el 2010 y no se hable de lo que pasó en Chile justamente en ese mismo año. En Haití prácticamente por el tema de las construcciones se destruyó todo. Chile tuvo un terremoto mucho más grande, mucho más intenso que de Haití. Pero en ese momento, por la construcción, por la parte de edificación, soportó más la edificación en Chile que en Haití. Pero, ¿se escapó de la soberanía de Dios? No. Y sigue diciendo, y en diferentes lugares, y en diferentes lugares, hambres. Jesucristo estaba anunciando del hambre. Hoy nos impresionamos tremendamente por el número de contagio que está habiendo del coronavirus. Pero déjame decirte que conforme a la Organización Mundial de la Salud, cada 10 minutos muere un niño de hambre en Yemen. Déjame decirte que 8.500 niños mueren cada día por desnutrición. Y eso no lo estamos contemplando dentro de nuestra estadística que estamos viviendo. Jesucristo estaba anunciando todo esto. Y Él decía, tengan cuidado cuando esto suceda. Presten mucha atención porque cuando esto suceda, pronto voy a llegar nuevamente. Voy a regresar nuevamente. Y dice, y pestilencia. Lo de coronavirus no es una peste. ¿No está causando estrago? ¿No vivimos años anteriores también a nivel mundial lo que fue la influenza? Yo justamente estaba en la Ciudad de México radicando en la Ciudad de México cuando fue la influenza. También una paranoia tremenda. Y hoy se presenta de esta manera, de otra manera, como lo que es esta peste que lo llamamos hoy coronavirus. ¿Se escapa de la soberanía de Dios? No, todo lo contrario. Dice, y habrá terror. La gente tiene miedo. La gente tiene miedo y hoy en día, déjame decirte que inclusive dentro del cuerpo de Cristo, el enemigo quiere infundir miedo. Por eso le he titulado esta meditación, La esperanza en Cristo. Tanto miedo tiene la gente que están haciendo compras de pánico.
Tienen miedo de quedar infectados por esta bacteria, pero no tienen miedo del juicio de Dios para su vida. Y dice, y grandes señales del cielo. Ante todo esto, ¿cómo debemos de actuar como iglesia de Cristo? ¿Cómo debemos de actuar como hijos de Dios ante esta situación? Y ahí sí quiero llevarte, por favor, ya hemos leído en el libro del profeta Ageo, capítulo 1, versículos 5 y 7, que podamos centrar en la meditación en 3 puntos. Y una tiene que ver con lo que dijo el profeta Ageo en estos 2 versículos. Hay una frase en común. Hay un consejo, una exhortación de parte de Dios por medio del profeta Ageo a su pueblo. Y dice, si te das cuenta, en los 2 versículos dice lo mismo: meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. El profeta en 2 versículos diferentes toca sobre el mismo tema. ¿Por qué? Dios quiere que nos volvamos a Él. En el contexto histórico, el pueblo de Israel se había apartado de Dios para cumplir sus metas personales. Habían olvidado el propósito de Dios para con ellos. El templo, símbolo de la comunión de Dios con Dios, estaba totalmente destruido. Déjame decirte, esta generación que Dios habla por medio del profeta Ageo, ese pueblo tenía una misión especial. Era la reconstrucción del templo de Dios, la reconstrucción del templo de Jehová. Pero ellos llegaron, pusieron los cimientos y pasaron 20 años. Pero durante esos 20 años se olvidaron de seguir edificando. Ellos se olvidaron de seguir construyendo, de seguir aportando, y se dedicaron a cumplir sus propias metas personales. Sus casas estaban artesonadas, estaban muy bellas, habían construido casas muy bellas, pero el templo de Dios estaba en destrucción, estaba en ruina. Hoy en día también, por eso te mencionaba que el templo era parte de la comunión con Dios, símbolo de la comunión con Dios. Muchas veces nosotros, en los afanes de este mundo, las preocupaciones, comenzamos a hacer planes, comenzamos a trabajar en nuestros proyectos personales, pero nos olvidamos lo que Dios quiere de nosotros. Es por eso que el profeta Ageo le dice, Dios le dice por medio del profeta Ageo al pueblo: medita bien sobre tus caminos. Diríamos aquí en México, checa bien lo que estás haciendo. Checa cómo está tu vida. Es el tiempo de ponernos a cuenta con el Señor. Es el tiempo de volver a casa. Si te has alejado, si hace tiempo que no oras, es el tiempo de volver a tener un encuentro con el Padre. En 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar, y busca mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Queremos que Dios sane la tierra, pero no estamos dispuestos a humillarnos ante su presencia, a reconocer su señorío sobre nuestra vida. Por eso es el primer punto. ¿Cómo debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Medita bien sobre tus caminos. Podemos vivir una vida de ficción, una vida de apariencia. Podemos vivir una vida cristiana de pura apariencia, pero Dios quiere que seamos genuinos en su adoración. Y este es el tiempo en que comencemos a meditar en lo que estamos haciendo.
Este es el tiempo en que como cristianos podamos ponernos a cuenta con el Señor, solamente con Él, y ponernos a cuenta y decirle y confesarle todo lo que hemos hecho. Y si lo hemos regado, si no hemos desviado del camino del Señor, es tiempo de enderezarnos y volver nuevamente a sus caminos. Vamos por favor a Lucas capítulo 21, versículo 13. Y dice: y esto os será ocasión para dar. Y esto os será ocasión para dar. Queridos hermanos, más que nunca la iglesia de Cristo no puede callar. Es el tiempo de predicar el evangelio. Me podrás decir, pero ¿cómo lo vamos a hacer si no podemos juntarnos? Si no podemos tener comida social con mi familiar, con mis amigos. Existen los medios de comunicación. Podemos usar los medios de comunicación como el WhatsApp, el Twitter, el Facebook. Mandar los mensajes. Si no puedes mandar los mensajes, sabes que llamarle y testificarle de Jesucristo. La gente tiene terror allá afuera porque no conoce de Jesucristo. Nosotros como cristianos hoy en día no tenemos miedo porque tenemos la esperanza en Cristo. Pero este es el tiempo de comenzar a testificar el evangelio de verdad. Pero es el tiempo que comencemos a testificar el evangelio. No te calles. No te calles. Es el tiempo que comiences a hablar de que quién es Cristo y por qué es importante creer en Cristo. Nos preocupamos por la vida natural que tarde o temprano va a caducar y va a terminar, con el coronavirus o sin coronavirus. Pero no nos preocupamos por la vida eterna, por alcanzar la vida eterna. Eso es la mayor preocupación que debemos de tener. Y esa es la mayor preocupación y la encomienda que Dios nos ha dado para que podamos llevar el evangelio de verdad para que mucha gente pueda alcanzar la vida eterna. Es el tiempo de comenzar a hablar. Es el tiempo de comenzar a testificar. Solamente en medio de la crisis, ¿qué crees? La palabra de Dios trae esperanza. El mensaje de Jesucristo trae esperanza para nuestra vida. Comienza a testificar de la palabra. Comienza a testificar del mensaje de la salvación. Comienza a testificar de Cristo, mis hermanos. Y por último, la fe debe de prevalecer. La fe debe de prevalecer más allá de la circunstancia. No importa la circunstancia en que estemos viviendo, nuestra fe en Cristo debe de prevalecer. Debemos de estar convencidos que nuestro Dios es más grande y más fuerte que nuestra circunstancia. Y que Él tiene el control de todas las cosas. Porque sus diferentes nombres así lo establecen. Adonai. Adonai significa el soberano, el amo, el dueño. Él tiene el control de tu vida. Él tiene el control de tu familia. Él tiene el control de tu economía. Él tiene el control de tu salud. Él es el amo. Jehová Jireh. El Señor es nuestro proveedor. ¿Cómo lo vamos a hacer en estos momentos difíciles? Jehová Jireh. Él es nuestro proveedor.
Jehová Rafa. Él es nuestro sanador. Su poder no se ha agotado, mis hermanos. No ha caducado. No tiene fecha de vencimiento. Su poder es tan real y tan vigente que lo podemos ver y podemos palpar día a día. Su mano poderosa no ha estado sobre nosotros hoy en día. No hemos levantado y hemos despertado en un nuevo día. ¿Quién lo hizo? Dios. Pero no confundamos la fe con la imprudencia. Debemos de actuar de una manera prudente. Y quiero llevarte, por favor, a Proverbios capítulo 27, versículo 12, por favor. Y dice la Biblia: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Así dice la Reina Valera del 60. Pero dame la oportunidad de visualizarlo en otra versión. Tanto la versión, la Nácar Colunga, como la versión al día, dice lo siguiente: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. No porque tenga fe voy a actuar de una manera imprudente y voy a vivir de una manera imprudente en este tiempo. No, todo lo contrario. Porque tengo fe, voy a vivir de una manera prudente. Si nos están diciendo, si nos están recomendando a que nos lavemos las manos, que nos desinfectemos, ¿qué tenemos que hacer? Lavarnos las manos. Ah, no, yo tengo fe en Dios. Es más, Jesucristo le dijo a los fariseos que no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. Hasta muy bíblico, muchas veces salimos. Y nos estamos mostrando en forma imprudente. Si nos están diciendo que no nos saludemos de mano, evitemos, mi hermano. Sé que aquí en esta iglesia somos muy apapachadores. Es más, hasta nos encanta el momento en que cuando nos damos la bienvenida y comenzamos a saludarnos unos a otros, como que ese momento es tan pequeño. Pero si hay esa recomendación, seamos prudentes. Al momento de estornudar, al momento de toser, por favor, toma tus medidas. Si tienes que salir de tu casa, evita salir por una cuestión de lujo o que no sea necesario. Hay jóvenes que se van al cine. Actuemos de una manera prudente. Dice en la versión al día, ahí en el versículo 12 del capítulo 27, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Mis hermanos, espero en Dios que nadie sufra las consecuencias por la imprudencia en que estamos viviendo. Vivamos de una manera prudente. La prudencia no quiere decir que no tenga fe, sino todo lo contrario. Porque tengo fe y sé en quién he creído, voy a actuar de una manera prudente. Porque sé en la promesa. En la promesa que escribe el Salmo 91. Y te invito a que podamos leerlo, por favor. Salmo capítulo 91. Y vamos a leer del versículo 1 al 6. Por favor, sígueme con la vista.
que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de ti destruya. En esa promesa confiemos. El que habita al abrigo del Altísimo. Por eso el primer punto, ¿te acuerdas? Medita bien sobre tu camino, porque puede ser que no estés habitando bajo el abrigo del Altísimo. Y cuando habitamos en el abrigo del Altísimo, nuestra fe está puesta en Él. Nuestra fe está en Jesucristo. Dice el versículo 3. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. El coronavirus no es una peste. No está destruyendo a mucha gente. No va a seguir destruyendo a mucha gente. No va a seguir matando. Pero ¿quién nos librará? Dios. Si habitamos bajo el abrigo del Altísimo. Y dice en el versículo 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de ti destruya. No es una peste que está destruyendo y matando a muchos. Hoy en día el índice de Italia ha elevado y superado a China de muerte. Se calcula que nosotros vamos a entrar a partir de la siguiente semana, 2 semanas más, en la parte más alta. Más allá de las circunstancias, nuestra fe no debe de decaer. Y debemos de confiar en Jesucristo. Actuar de una manera prudente, confiando en Jesucristo. Es el tiempo que como iglesia pongamos nuestra fe enteramente y plenamente en Jesucristo. Y vivamos y caminemos en fe. Y vamos a ver la mano de Dios Todopoderoso. Cómo Dios ha cubierto a sus hijos. Cómo Dios va a cubrir a su pueblo. Déjame decirte que lo que Él prometió, Él lo va a hacer. Porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Jehová ha dicho, ciertamente lo hará. Esa es nuestra confianza como cristiano. Pero este es el tiempo de que como cristianos nos levantemos en la fe de Jesucristo. Y comencemos a impactar a mucha gente también con esta fe. Testificando el Evangelio de verdad. No es el tiempo de quedarnos, no estamos de vacaciones, mis hermanos. Si nos estamos quedando en casa, no es tiempo de ponerte de vacaciones, comenzarte a ver YouTube, Netflix. No, es tiempo de ponerte a orar, es tiempo de que comentar, es tiempo de que hagas algo para testificar a alguien del Evangelio. Es tiempo que comencemos a visualizar eso. No estamos de vacaciones. Es tiempo de trabajar y de seguir impactando con el mensaje de la salvación, con el mensaje de esperanza, con el mensaje de Jesucristo. Y este es el mensaje que quería compartirte en el día de hoy, que lo he titulado La esperanza en Cristo. Que Dios realmente bendiga tu vida en gran manera. Con la palabra de Dios morando en abundancia en nuestros corazones, oremos al Señor.
Tú has sido nuestro amparo, nuestra fortaleza, oh Dios Todopoderoso, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida Amén. y se trasladasen los montes al corazón de la mar. Dios está con nosotros. Y Él nos ha dado la sabiduría para conducirnos día a día, porque vamos tomados de tus manos. ¿A qué temer si Dios está con nosotros? Torre fuerte es nuestro Dios, y a Él correrá el justo, dice tu palabra. Por eso hoy corremos bajo tu amparo, tu protección, y deseamos tu bendición. Que la gente pueda ver en nosotros el poder de Dios, que somos guardados en sus manos y que queremos decirles de ese poder que guarda sus almas a los que no le conocen. Que este sea el tiempo, Señor, la sabiduría para comunicarles a otros estas señales, porque Cristo viene pronto y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Bendito sea tu nombre. Señor, tu protección, tu amparo, tu cuidado sea con mis hermanos que estamos presentes. Estamos aquí adorándote, disfrutando tu comunión y presencia con nosotros, disfrutando tu palabra que hemos oído, lo que tú nos has recomendado. Es tiempo de volver a Dios, es tiempo de predicar tu evangelio, es tiempo de actuar con sabiduría, es tiempo de darle la gloria a nuestro Dios. Bendito sea tu nombre. Ahora, Señor, derrama tu amor en nuestras vidas, ese amor que cubre, que protege, ese amor que trae paz a nuestros corazones. Derrama tu amor en nosotros, ese maravilloso y poderoso amor de Dios, esa gracia de nuestro Señor Jesucristo que suple toda necesidad en nuestras vidas, y esa comunión de tu Espíritu Santo que es poder en la vida de cada uno de nosotros. Con estas bendiciones tuyas nos quedamos el día de hoy para salir de este lugar. Tu mano, Señor, extiéndala sobre cada uno de nosotros. Y como le dijiste a aquella mujer, ve en paz. Nosotros salimos de este lugar en paz porque tú nos acompañas a cada paso y vas con nosotros y con nuestros hermanos que no pudieron venir el día de hoy, y con nuestros ancianos y con nuestros niños que por prudencia y sabiamente no los hemos expuesto, Señor, a estos males. Tu nombre sea glorificado. Oramos en Cristo Jesús. Amén.